hoy compartir una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, relata la historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo. Una historia tremenda, una historia de fe, pero también una historia confrontativa. Muchas veces caemos en el error de solamente mirar el problema, mirar la circunstancia, mirar las crisis, sin dejar que nuestra vista se ponga en el lugar correcto, de poner nuestra mirada en el Señor. La palabra del Señor dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Así que te invito a que en este tiempo puedas depositar en las manos del Señor toda tu preocupación, porque con toda seguridad que Dios en un momento va a operar un milagro en tu vida, en tu hogar y en todo tu entorno. Y en esta palabra relata esta historia en el capítulo de Éxodo 14, versículos 10, dice la palabra así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y meditaba en esta palabra y en esta confrontación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, con su líder Moisés, un hombre de Dios que estaba actuando bajo la directiva de Dios, pero que sin embargo ahora se enfrentaba con una circunstancia difícil. Tal vez podemos comparar de alguna manera con lo que hoy estamos viviendo como pueblo de Dios. Y los siervos del Señor hemos tenido que tomar decisiones difíciles. No es fácil cerrar una iglesia y volcarse a utilizar medios que tal vez muchos de nosotros tal vez nunca habíamos usado. Le damos gracias a Dios que Dios nos dio la bendición de poder incursionar en los medios un tiempo antes. Dios abrió nuestros ojos y nos habló de la importancia de ocupar los medios de comunicación en estos tiempos. Pero es todo un desafío el poder enseñar la palabra, predicar la palabra y llegar a las vidas a través de los medios de comunicación y no de una forma directa con la persona, viendo la reacción en la persona en el momento. Por eso, mientras tú estás ahí en tu hogar, tranquilamente, escuchando una palabra de parte de Dios, debes saber que también esta palabra que es enviada para ti tuvo antes un proceso en aquel que la está impartiendo. Aquí dice la palabra que Moisés recibió las quejas del pueblo de Israel. Si nosotros fuésemos un poquito atrás en la historia, en el capítulo 14, en el versículo 1 en adelante, dice que Dios habló a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen en tal lugar, junto al mar, van a acampar. Y les dice algo, le dice: porque Faraón le dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y pensaba en estos tiempos de encierro,
en estos tiempos de cuarentena, que tal vez el enemigo pensó que de alguna manera podía encerrar al pueblo de Dios. Tal vez nos vio lejos de estos medios que hoy disponemos. Por eso damos gracias a Dios por estos medios. Pero qué importante que es entender que Dios siempre advierte a su pueblo antes que Satanás se levante. Jesús advirtió que en los últimos tiempos iban a suceder estas cosas, que iba a haber hambre, pestilencias. Y esto que está ocurriendo hoy no debería sorprendernos en absoluto, por más que tal vez nos agarró desprevenidos, pero no debería sorprendernos, porque ya estaba anunciado por Dios para nosotros. Y debemos saber que el enemigo se ha propuesto perseguir al pueblo del Señor, pero también debemos saber quién es el que pelea la batalla por nosotros. Por eso debemos aprender a poner la mirada en las cosas importantes. Podemos poner la mirada en las circunstancias, en las situaciones que estamos viviendo, o podemos poner nuestra mirada en aquel que puede solucionar cualquier circunstancia. Entonces debemos entender que Satanás siempre ha tratado de infundir temor al pueblo de Dios, por todos los medios. Por eso tenemos que entender esto. El temor, el miedo, es un estorbo, es un obstáculo para los milagros de Dios. Así como la fe es la que hace que los milagros ocurran, el temor y el miedo es un obstáculo para que ellos no ocurran. Éxodo 14 nos enseña cómo Faraón viene contra el pueblo de Dios después de que Dios había derrotado a Faraón. Después de haber pasado por las plagas, después de haber pasado por momentos donde Dios dice que mostró sus maravillas, sus milagros. Cuando el pueblo de Israel mira atrás y ve venir al ejército egipcio, se da vuelta y mira al frente teniendo el Mar Rojo. La Biblia nos dice que el pueblo olvidó de dónde Dios lo había sacado. El pueblo olvidó el poder de Dios que los había sacado. El pueblo no reconocía los milagros, las señales que Dios había hecho para sacarlos de Egipcio. Dice la palabra que el pueblo tuvo temor en gran manera, que clamó a Dios. Pero además que el pueblo se atrevió a decir que era mejor haber muerto en Egipto que ahora morir en el desierto. Y muchas veces Dios propicia los desiertos, porque de los desiertos es cierto que pueden producir tu muerte si no sabes cómo enfrentarlos. Pero quiero decirte que Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, pero salió del desierto en el poder del Espíritu. Salió potenciado del desierto. Y tú puedes salir del desierto destruido o puedes salir potenciado. Es como tú quieras, de acuerdo a cómo tú mires, de acuerdo a dónde está puesta tu mirada. Jesús en todo momento tenía la mirada en su Padre. Él reconocía el poder de Dios. Entonces el comportamiento que vemos ahora en el pueblo de Israel es una mezcla entre un miedo, un clamor desesperado, un sentimiento como de fracaso. El temor se había apoderado de ellos. Ese sentimiento de fracaso seguramente habrá sido el nuestro en muchas situaciones parecidas. Y tal vez sea hoy
el sentimiento de muchos. Sentir como un fracaso el hecho de estar encerrado en tu casa o de no poder moverte en libertad. Muchos sienten como un fracaso el hecho de tener las puertas del templo cerradas. Pero como he dicho en prédicas anteriores, si bien es cierto que el templo se ha cerrado, hay un nuevo avivamiento que ya ha comenzado. No estamos esperando un avivamiento, ya estamos en un avivamiento, en los hogares, en las familias. Dios ha comenzado a mover su mano. Dios ha comenzado a salvar vidas, ha traído gente a Él como nunca antes. Muchos de aquellos que vivían rebeldes a la palabra del Señor, hoy han volcado su corazón a Jesucristo. Y eso no podemos verlo como una pérdida o como un fracaso, sino que tenemos que verlo como una gran victoria. Y cuando todo esto termine, tenemos que saber, reconocer que este tiempo que con toda seguridad Dios permitió que así suceda, es un tiempo en el cual pudimos aprender mucho cada uno de nosotros. Ahora, cuando estamos en circunstancias difíciles, la presión del enemigo, la ansiedad, la angustia por lo que va a suceder, las crisis familiares, entre otras cosas, pueden llevarnos a pensar por momentos que Dios se ha olvidado de nosotros. Puede llevarnos a pensar que Dios no nos tiene en cuenta. Nos hace cuestionarnos nuestra fe y hace que miremos hacia adentro a ver nuestro estado espiritual. Pero quiero decirte que aquellos que amamos a Dios, sabemos que todo lo que acontece, acontece para bien. Y que la palabra es clara al decir que cuando creemos al pedir algo, será hecho. Pero también sabemos y entendemos que siempre que ese algo esté de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser hecho. Por eso no podemos ver como un fracaso las circunstancias que nos rodean. Tenemos que darnos cuenta que Dios sigue obrando. Aquí, en esta palabra, es fundamental tener presente que el Dios que ha librado a este pueblo es nuestro Dios. Y es el Dios que nos librará a nosotros. Es el que va a levantarnos con poder. Entonces, cuando la crisis ataca a nuestras vidas, la confianza en Dios debe ser nuestra mejor arma. Tu confianza en Dios en las crisis es tu mejor arma para combatir al enemigo. Si leemos el versículo 13 del capítulo 14, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Le dijo, no tengan miedo, no tengan temor. Moisés ocupa esta frase. Es una frase que debe inspirarnos hoy a hacer acrecentar nuestra fe. Moisés dice, no teman, estén firmes. Y esto es lo que en este día quiero decirte. No es tiempo de tener temor. No es tiempo de darle lugar al pánico. No es tiempo de estar midiendo las circunstancias. Es tiempo de estar firmes en nuestra fe. Firmes en una postura sabiendo quién es nuestro Dios. No confiando en nuestra propia justicia, sino en su gran poder. Y cuando vemos aquí en Moisés, vemos esta frase
no temas, que es una frase que es usada por Dios una y otra vez con diferentes siervos de Él. Porque muchas veces, como siervos de Dios, también tenemos debilidades humanas, tenemos temores y no es fácil enfrentarlos. Por eso Dios viene una y otra vez a decir, no temas, no tengas temor, mantenete firme, establecete. Es tiempo de aferrarte más que nunca. Entonces, siempre que vemos esta circunstancia y siempre que vemos que el temor golpea una puerta y siempre que vemos que el enemigo se levanta en nuestra contra, en lugar de caer en temor, en angustia, en dolor, en inquietud, en falta de confianza en el Señor, aquellos que conocemos a Dios, nos esforzamos y le ponemos manos a la obra y comenzamos a hacer lo que debemos hacer. Como iglesia del Señor tenemos que tomar las herramientas que Dios nos ha dado. Hay un género que es la incredulidad, que no sale si no es con oración y ayuno. Y debemos, como iglesia del Señor, tomar esas armas que Dios nos dio para derrotar a ese enemigo que es la incredulidad, que nos lleva al temor, que nos lleva a la fatiga, que nos lleva al pánico, que nos lleva a las pérdidas, a la falta de fe. Por eso, aquellos que conocemos a Dios, nuestro corazón reposa en el poder de Dios. Reposa en la soberanía de Dios. Reconocemos que Dios tiene todo poder sobre nuestras vidas, sobre todas nuestras circunstancias. Entonces, cuando tenemos que atravesar estas circunstancias, vemos esta actitud, la actitud de un Moisés. Moisés dijo, miren la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Qué importante que es esta frase que Moisés dijo. El pueblo de Israel veía el ejército venir y un mar delante de ellos. Veían las circunstancias. Estaban mirando al enemigo. Estaban mirando los problemas. Estaban mirando cuánto se dificultaba la situación. Ellos estaban viendo con sus ojos naturales las cosas que sucedían alrededor. Y esto los condicionaba en la fe. Pero Moisés los lleva a ver algo más que eso. Moisés les dice esto, dice, miren otra cosa. Ya dejen de mirar a esos egipcios. Ya dejen de mirar el Mar Rojo. Ya dejen de mirar las circunstancias. Y miren la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Porque ahora les dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque la circunstancia que hoy tus ojos están mirando, si te aferras al Señor, si te atreves a mirar al Señor antes que a la circunstancia, entonces nunca más esa aflicción vendrá sobre tu vida. Cuando mires hacia atrás, te darás cuenta que ya pasó. Que fue un momento. Es cierto, esos enemigos eran enemigos reales. El Mar Rojo estaba frente a ellos. Pero Dios tiene poder para cambiar circunstancias. Dios tiene poder para transformar. Entonces tenemos que mirar con los ojos de la fe. Porque solamente los ojos de la fe pueden ver la obra de Dios, esa obra sobrenatural que Dios hace antes de que se vea manifestada en el ambiente natural. Los ojos de la fe ven las cosas antes de que sucedan. Por la fe alcanzamos lo que soñamos. Cuando los ojos de la fe se abren a la vida espiritual y empezamos a mirar verdaderamente lo que Dios quiere que veamos, entonces es cuando las situaciones cambian en nuestra vida. Cuando avanzamos por el camino que el Señor marcó para nosotros, Él también camina con nosotros, Él camina con
nuestra familia. Él nos anima, nos fortalece y también nos hace no solamente testigos, sino instrumento de sus milagros hasta llegar a nuestro destino. Por eso, mientras tú estás ahí tal vez temeroso o temerosa, mirando las circunstancias de las 24 horas del día, 28 horas mirando noticieros, que tu fe se empieza a aplastar, tu fe empieza a menguar. Infórmate, pero no dejes que el temor llene tu vida. Fíjate qué consumes, qué es lo que estás viendo, qué miran tus ojos. Ya deja de mirar las circunstancias y empieza a mirar el poder y la obra que el Señor está haciendo a favor de su pueblo. Porque las manos del Señor no se han quedado inactivas. Dios está operando milagros. El Señor sigue haciendo lo que Él debe hacer. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Aquí, en el versículo 14, Moisés le dice al pueblo de Israel: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya basta de preocupación, ya basta de angustia, ya basta de mirar las circunstancias, ya basta de mirar el imposible, ya basta de mirar, de solucionar humanamente lo que solamente el poder de Dios puede solucionar. En estos tiempos más que nunca tu fe debe ser alimentada, tu fe debe ser fortalecida, tu fe debe ser una y otra vez dimensionada para que puedas alcanzar los propósitos del Señor. Moisés le dice: el Señor va a pelear por ustedes. Si vemos, el pueblo de Israel venía de la esclavitud, no era un pueblo de guerreros, era un pueblo que vivía esclavizado y su mente todavía estaba acostumbrada a la esclavitud. Pero Dios les dice que Él va a pelear por ellos. A ver, hay algo que hay que entender aquí, porque los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos que lo temen y los defiende. Pero acá no habla Dios de defensa. Acá dice que Dios va a pelear por ellos. Habla de una ofensiva de Dios. Y en estos momentos en el ambiente espiritual hay una ofensiva de Dios. Y el Señor está peleando una batalla a nuestro favor. Iglesia, es tiempo de que nosotros seamos fortalecidos en la fe. ¿Queremos ver los milagros de Dios? Creamos por esos milagros. ¿Queremos ver los milagros de Dios? Empecemos a mirar como corresponde. Dejemos de mirar las situaciones, dejemos de mirar las circunstancias y comencemos a mirar a aquel que dijo que Él va a pelear por nosotros. Aquel que nos va a sacar en victoria. Aquel que tiene todo el poder para hacer lo que nosotros no podemos. Moisés sabía que este pueblo no podía pelear, porque no era un pueblo guerrero, pero sabía quién sí podía pelear a su favor. Por eso, aunque ellos no sabían pelear, el Señor sí sabía, y esto era lo que marcaba la diferencia. Moisés además les dice: y vosotros estaréis tranquilos. Porque el afán, la ansiedad, la angustia a veces vienen contra el corazón del cristiano y le roban la paz. ¿Cuántas veces te has dejado robar la paz por el afán, por la ansiedad? Por eso Jesús enseñó que ya dejemos de lado el afán y la ansiedad, porque cada día trae su propio afán. Que busquemos primero lo del reino y su justicia, el reino de los cielos y su justicia primero, y todo lo demás será añadido. Entonces, si este tiempo estuviste dándole lugar al afán, a la ansiedad,
que produce toda esta situación que nos rodea, quiero decirte que te enfoques en el reino. Porque del reino viene respuesta. Porque el reino de los cielos es sanidad. Porque el reino de los cielos es poder y es potencia. Porque el reino de los cielos es libertad. Porque el reino de los cielos se ha manifestado a nosotros para decir que somos nosotros los portadores de buenas noticias. Cristo está a la puerta. Está pronto a volver a buscar a su pueblo. Dejemos de mirar las circunstancias y comencemos a mirar a aquel que tiene respuesta en medio de las circunstancias. Cada vez que hay un obstáculo, por cuanto más grande es el obstáculo, mayor es el milagro del Señor. Cuando avanzamos en la historia, vemos en el versículo 29 que dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecho y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Dios y a Moisés su siervo. Ahora el pueblo de Israel es testigo de uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento. Con base a este milagro se han escrito libros, se han producido grandes películas, documentales, historias, predicaciones, narraciones. Es un hecho conocido por el mundo entero y ha recorrido todas las lenguas. Un milagro poderoso. Pero por supuesto había que estar en aquel momento. En aquel momento era un problema. En aquel momento era una situación difícil que tenía que enfrentarse. Y ahora Dios lo transformaba en un milagro poderoso. Porque Dios es poderoso para hacer milagros. Cada vez que el hombre dice es imposible, cada vez que la ciencia dice hasta aquí llegamos, ahí es el momento especial para que Dios haga milagros poderosos. Entonces, cuando miramos esta historia, tal vez no podemos saber cuál sería la profundidad del mar o la altura de las olas en aquel momento en el Mar Rojo, o qué tan fuerte era el viento en ese lugar. Pero Dios abrió el mar. Así como Dios abrió el mar en aquel momento, en algún momento Jesús se paró y le dijo al mar: calla, enmudece, al viento, a la tempestad, y tomó el dominio y el control de circunstancias que jamás nadie se hubiera imaginado. Porque Dios sigue siendo el mismo, un Dios de poder que actúa cuando aquellos a los que Dios llama nos ponemos en las manos del Señor para que Él pueda hacer su obra. Así que no tengas temor, porque Dios va delante de ti. No hay virus que tenga mayor poder que el poder de Dios. No hay enfermedad que se pueda levantar en contra de aquel que por sus llagas nos sanó. No hay circunstancia o temor que sea más grande que el poder de nuestro Dios. Dios tiene el poder para tomar una crisis y glorificarse haciendo un gran milagro. Vuelvo a repetirte, cuanto más grande el problema, cuanto más grande la crisis, más poderoso el milagro, más gloria para aquel que lo produce.
Por eso tenemos que saber que Dios tiene el poder para transformar esta crisis que hoy estamos viviendo en una gran victoria. Y muchos serán sorprendidos por el poder de Dios, porque Dios lo hará otra vez. Él tiene el poder para cambiar tu circunstancia, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, tus hermanos. Dios tiene el poder para cambiar tus problemas por soluciones. El Señor tiene el poder para actuar en tu economía y solventarte sobrenaturalmente y hacer una obra gloriosa en tu vida. Cada vez que abro mi Facebook, cada mañana hay un cartelito allí que me dice: este es tu recuerdo de este día mismo del año anterior. Cuando el próximo año miremos allí, ¿qué nos encontraremos? ¿Será que podremos ver que aún en las circunstancias que tuvimos que vivir, nuestra fe, en lugar de aplanarse, creció? ¿O será que tendremos que en aquel momento reconocer y decir: Señor, la verdad es que mengué, el temor se apoderó de mí? Si esa era tu circunstancia hasta hoy, este es el momento para cambiarla. Hoy es el día para dejar de costado el temor, para cambiar tu visión, para cambiar el lugar donde estás mirando. Hoy es el tiempo aceptable para dejar de mirar la circunstancia, deja de mirar los problemas, deja de mirar la infección, deja de mirar el virus, deja de mirar la muerte y comienza a ver que la mano poderosa de Dios está obrando a tu favor. Que todavía la mano del Señor no se ha cortado, ni su poder ha menguado. Lo que Él dijo, lo hará. Y así como este pueblo fue advertido de antemano de que Egipto, Faraón y sus tropas se iban a levantar en contra para salir a perseguirlos, encerrarlos y tratar de destruirlos, también nosotros fuimos advertidos. Hagamos caso de las advertencias del Señor. Tomemos este tiempo para buscar más que nunca su presencia. Hasta ayer tal vez te quejabas porque no tenías tiempo para orar, para ayunar o para buscar la presencia del Señor. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Cuál es? Ya el Señor borró tus excusas. Así que vamos a su presencia. Quita tu mirada del problema, de la circunstancia, y acércate confiadamente al trono de la gracia, porque hay un oportuno socorro para tu vida. Yo quiero que ahí donde estés puedas cerrar un momento tus ojos, para que tu visión ya no esté enfocada en los problemas, para que tu visión pueda ser hoy clarificada y enfocada una vez más en el lugar correcto. Cierra tus ojos un instante y con tus ojos de la fe comienza a mirar al hacedor de milagros. Y vamos a su presencia y vamos a orar a nuestro Padre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que acerquémonos a Él confiadamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día bendices nuestras vidas y tu protección está sobre nosotros en todo momento.
Y aunque las circunstancias se levanten, Señor, en contra de nuestras vidas, y aunque el enemigo muchas veces, Señor, trate de confundirnos y de infundirnos temor, infundirnos pánico y hacernos ver las circunstancias como circunstancias que no se pueden atravesar, así como en aquel momento el pueblo de Israel estaba frente al mar y el ejército enemigo lo venía persiguiendo desde atrás. Señor, que en este tiempo tú puedas operar un milagro glorioso en nuestras vidas. Y este enemigo, Señor, que hoy se ha levantado contra la humanidad, Señor, tenga que retroceder. Y el mundo entero tenga que reconocer que tu poder es el que lo ha hecho. Que tu gloria una vez más sea manifiesta en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas delante de ti. Humildemente, Señor, como servidores tuyos. Y estamos dispuestos, Señor, para que nuestra visión sea transformada. Pasa el colirio en nuestros ojos. Unge nuestros ojos con colirio, para que tengamos una visión renovada, una nueva visión, y podamos enfocar esa visión solamente en ti. Te damos gracias, porque sabemos que siempre estás con nosotros, en todo momento. Que tu gracia y tu amor nos acompañan y nos sostienen, y que es tu fuerza, Señor, la que nos levanta cada día. Que es tu poder el que opera los milagros en nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor y recibe la alabanza, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hayamos podido orar juntos. Qué bueno que hayamos podido compartir esta palabra. Recuerda, pregúntate, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? Y más aún, ¿cómo estás mirando? Nos volvemos a encontrar a través de estos medios, a través de YouTube o de Facebook, en la próxima transmisión. Pero toma un tiempo para poder enviar a otros este mensaje. Si te ha bendecido, si ha servido en tu vida, que pueda servirle a otros, que pueda bendecir otras vidas. Tú eres una herramienta más en las manos del Señor. Hoy tú eres un predicador. Deja de compartir tantas tonteras y empieza a compartir palabra de Dios para aquellos que están esperando un mensaje de esperanza. Así que bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu familia y te doy gracias por haberme dejado entrar a tu hogar a través de esta transmisión. Nos encontramos cuando una vez más vuelvas a tomar la transmisión de Pasión por las Almas Longchamps a través de Iglesia Longchamps en YouTube o a través de Pasión por las Almas Longchamps en Facebook. Dios te bendiga.